Seguimos adelante en Telebuen Día y es muy grato recibir al escritor y publicista Hugo Burel. Hugo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Estamos recibiendo la última novela de Hugo Burel, El hombre con una sola sandalia. El hombre con una sola sandalia confirma el oficio narrativo de Hugo Burel, nos adentra una vez más en un territorio personal donde lo cotidiano también incluye lo inexplicable. Y luego hay un detalle con algunas críticas elogiosas a lo que es un trabajo que parece seguir una línea, Hugo. Me animo a decir de aquellas que a veces se denominan historias mínimas. Tiene, digamos, es un reencuentro con el género de cuento, que hace tiempo que no publicaba un libro de cuentos, y que por supuesto que me gusta mucho escribir cuentos. Lo que pasa es que a veces las novelas te absorben demasiado y no tenés tiempo o no se te ocurren relatos, pero en este caso, bueno, con una secuencia en el tiempo relativamente prolongada, acumulé estos 10 cuentos del hombre con una sola sandalia y aquí están. Bueno, un oficio, el del escritor, que siempre está planteado como ese desafío ante la página en blanco. Se dice muchas veces, bueno, ¿dónde nace la inspiración? Bueno, nace probablemente luego de mucha transpiración. ¿En eso coincidís, en ese concepto? Totalmente, sí, sí. Bien. La escritura es mucho trabajo, más que inspiración, es dedicación. Por supuesto que es oficio, es disciplina y es necesidad de decir cosas también, ¿no? Claro. Hay una necesidad interior que te lleva a expresarte a través de la escritura y bueno, y en eso radica el misterio, ¿verdad? Me ha llamado la atención y además muy grata ha sido la sorpresa de encontrarme con tu página de blog, ¿no? Es hugoburel.wordpress.com, nada más, ¿no? Allí también vuelcas una cantidad de manifestaciones personales. Digamos, no es un blog que lo atienda con demasiada frecuencia, Ajá. pero me gusta publicar determinadas crónicas Sí. o determinados comentarios que entiendo. Un blog, yo lo entiendo que no puede ser local exclusivamente porque la difusión es internacional. Entonces, para publicar algo tenés que tener que decir cosas que interesen a determinado público más allá de fronteras, ¿verdad? A veces nos quedamos con la perspectiva aldeana, digamos. Sí, más que con la perspectiva aldeana, no, el tema es la abolición de las fronteras que ha logrado Internet y todos los sistemas informáticos y toda la comunicación digital. O sea que en ese sentido, en mi caso, por ejemplo, un autor, más allá de que pueda publicar o no en el exterior, tiene la posibilidad de expresarse también a través de un blog, por ejemplo, o de en fin, otras publicaciones que pueden trascender fronteras. Bien, tienes perfiles que te instalan como un analista, digamos, calificado para ahondar en esa cuestión de la literatura, si se compadece, si hay compatibilidad con la tecnología. Ahora los ebooks, por ejemplo, esa saturación a veces de títulos. ¿Cómo se navega por ese Bueno, curso? es un mundo nuevo, es un mundo que no tiene, digamos, uno no lo puede evitar, digamos, es lo que viene. Yo amo el papel, amo el libro, el objeto libro, Claro. la posibilidad de tocar, Lo tangible, ¿no? la tangibilidad, el olor, el perfume. toda la sensualidad que hay en el objeto libro, ¿verdad? Sí, Eso sí. para mí es insustituible. Sí. Pero tampoco puedo dejar de desconocer que hay una nueva forma de leer o una nueva forma de publicar, ¿verdad? Desde los dos puntos de vista se produce un cambio. Lo que yo no creo, y me lo han preguntado ya en otras ocasiones, es si eso te condiciona al momento de escribir. Yo pienso que la persona que escribe no tiene en cuenta en dónde va a ser encontrado lo que escribió, si en una, digamos, si en una tablet o en un ejemplar como el que tú tienes en la mano. Claro. Y eso es, bueno, es un poco lo que el escritor debe preservar, ¿verdad? Su independencia de los medios en los cuales se edite o se publique. Bien, hilando más fino sobre los destinos de lo que uno escribe. Uno piensa siempre en escribir para que el lector asuma aquella cosa atrapante del principio y que después vaya esa secuencia que lo va como metiendo en la obra, en la novela, o libremente, no va pensando tanto en el lector sino en uno mismo. Bueno, yo como escritor confieso que no pienso demasiado en el lector en el momento que escribo. ¿Y como publicista? Como publicista, más que en el lector, tenés que pensar digamos, en el público a quien dirigís tus mensajes. Claro. Digo, pero la escritura es una actividad muy solitaria, digamos, muy misteriosa. Por suerte, digamos, uno no llega nunca a develar por qué es que hace o emprende una novela o una serie de cuentos. Pero, digamos, desde el punto de vista del pensamiento, yo descreo mucho de los autores
que piensan en los lectores, salvo aquellos que de una manera muy premeditada escriben algo específico para un público determinado, llamémosle bestseller, sabiendo que hay un público que le va a interesar ese tema, los templarios, en fin, los misterios de las sociedades secretas. Claro. Hay una serie de temas que están instalados en la literatura, pero es una literatura más bien producida por las grandes corporaciones editoriales, una literatura temática a medida, marketinera, que busca determinado suceso de ventas y de la cual yo no participo ni me interesa. Claro. Después están estos fenómenos que se vinculan con las extraordinarias convocatorias que tienen las ferias de libros en el mundo. Allí uno parece que cuando acude a una feria, le devuelve la esperanza de que la gente está leyendo. Pero a veces el libro, esa tangibilidad de la que hablábamos hoy, queda simplemente en el mero hecho de decir, bueno, lo compro y lo tengo ahí, lo descuido. ¿La gente lee en realidad o cada vez es algo que se está perdiendo como costumbre, como forma, o empezamos con las primeras lecturas y ya después nos distrae o la internet o la televisión? Yo creo que la gente en general tiene hoy muchos estímulos que compiten con el hábito de la lectura, lamentablemente. Sí. Creo que el tiempo de lectura ha sido acotado y asediado por la televisión, por internet, por las horas que se dedica la gente a trabajar, que son muchas. Entonces los tiempos dedicados a la lectura me da la impresión de que cada vez son más acotados y más aislados. ¿Y allí está el origen de algunas situaciones que vive la sociedad, incómodas, como por ejemplo esta cuestión de la educación? Sí. Yo pienso que la pérdida del hábito de lectura es como una catarata que va impregnando determinados hábitos y capacidades de la gente. La capacidad de conceptualizar, de entender la realidad y el mundo, de tener un bagaje cultural que le permita operar en la realidad y saber qué pasa. No quedarse en los titulares, no quedarse en los eslogans. Digamos que nunca el mundo tuvo, o la gente mejor dicho, tuvo tanta disponibilidad de información, pero menos capacidad de acceder al conocimiento, que es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Es decir, la información es aluvional, pero el conocimiento que se consigue desde esa información es muy relativo, no se profundiza. ¿Navegas en redes sociales, por ejemplo? No me interesa, sinceramente. ¿Por qué? Porque dedico mis tiempos a otras cosas. Yo pienso que uno tiene que tener la capacidad de aislarse de determinadas cosas, de preservar elegir, sus ¿no? espacios y de elegir. Y bueno, en la medida que ese tipo digamos, de contacto, a mi modo de ver, y es algo muy personal, no van a enriquecer mi existencia, prefiero dedicar eso a la lectura. Yo soy un lector empedernido, es decir, leo mucho más de lo que escribo. ¿No te deja al margen de algo? ¿No sientes esa sensación de decir, si no estoy en las redes sociales o si no estoy vinculado a ese tejido, me estoy quedando al margen de algo? No, yo pienso que me estoy preservando de estar demasiado distraído en cosas que de repente no me van a mejorar ni van a permitir que mi tarea funcione mejor. Ajá. Simplemente es eso. Y no, digamos, no critico al que está incorporado a las redes sociales, por favor. Es decir, desde ese punto de vista no tengo Twitter ni Facebook ni no voy a tener. Es una decisión asumida. Y bueno, siempre hay que optar en la vida, ¿viste? Claro. Y vas a cierta edad, es decir, uno tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Y bueno, yo entiendo que esas cosas están bien, creo que también pertenecen a una generación que no es la mía, por más que todo el mundo se puede incorporar a eso. Suena raro en un publicista. Bueno, pero ojo, mirá que la publicidad es un oficio y es una tarea que necesita también de determinados tiempos y determinadas... ¿Distancias? No distancias, pero es una profesión que se enriquece de muchas cosas, ¿verdad? Pero que yo, por ejemplo, cuando yo era docente en la Católica, siempre le decía a mis alumnos de comunicación que un publicitario debe leer por lo menos un libro por semana, ver 2 o 3 películas, leer 2 o 3 semanarios, leer el diario todos los días y estar informado. Es decir, haga lo que haga. Eso lo sigo haciendo, ¿verdad? Y estoy en contacto con el mundo, y el mundo es mucho más que
que el que pueden contener las redes sociales o, en fin, ese tipo de mecanismos de comunicación. Es decir, eso no afecta a la publicidad para nada. Además, bueno, está la trayectoria, está la experiencia y está, digamos, conocer el oficio. ¿Compartes esa línea de Vargas Llosa con la civilización del espectáculo? La comparto, es un libro que lo acabo de leer, me parece que es una reflexión muy lúcida y creo que es una gran explicación de lo que nos está sucediendo, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Es una visión desde la cultura, pero también es una visión desde la inteligencia y desde la capacidad de interpretar fenómenos que, por el hecho de estar sucediendo, a veces no dan tiempo para reflexionar sobre ellos, ¿verdad? Allí se plantea un camino sin retorno en algunos pasajes. Creo que Vargas Llosa, de alguna forma, está enfrentado al hecho de que la cultura tal cual él la concibió o a partir de la cual él creció como autor y como intelectual, está en un momento de entredicho, de crisis, y en donde determinados valores culturales se han relativizado. Por ejemplo, la noción de obra de arte. ¿Qué es arte en este momento? ¿Qué es cultura misma? Digamos, por el hecho de que alguien diga esto lo hice yo y es una obra de arte, quizá nadie se lo puede discutir en la medida que es famoso o que, entre comillas, es capaz de vender. De esa manera, por ejemplo, en Londres, alguien ha comprado un tiburón enorme suspendido en formol en una gran piscina como una obra de arte, un tiburón muerto, por supuesto. Y la banalización se masifica, eso está claro. Claro, lo que pasa es que se masifica, se banaliza aquello que está propuesto como masivo, como que tiene que ser consumido y captado por todo el mundo. Y la cultura nunca fue específicamente masiva, siempre fue un reducto de determinados grupos que impulsaron determinados cambios dentro de la civilización. Íntimamente, Hugo, ¿sientes a veces conflictos entre quien tiene tan clara esa noción de hacia dónde vamos y el publicista? ¿Sientes como choques a veces íntimos? Yo nunca me he planteado, digamos, ningún tipo de competencia o de interferencia entre el escritor y el publicitario. Claro, más bien que han convivido y se han llevado muy bien. Digamos, uno tiene sus parámetros, sus códigos, y yo siempre que he trabajado en publicidad lo he hecho como publicitario y cuando escribo soy escritor. Digamos, se complementan, pero no se molestan ni interfieren. Conviven con cierta armonía. Incluso, bueno, también está mi tarea como periodista, que también tiene su espacio y su manera de expresarse. Es decir, son momentos diferentes en mi día y en mi actividad, y como tales los asumo y los vivo como debe ser. Bien. Bueno, quien conoce a Hugo Burel no va a tener dudas en que cuando vean el escaparate El hombre con una sola sandalia lo va a comprar. Y quienes no lo conocen, ¿por dónde lo convocamos? Mira, este es un libro que tiene quizá la peculiaridad de convocar a partir de historias próximas, de un Montevideo bastante reconocible, de algunos personajes que intervienen en la ficción, pero que son reales, como el caso, por ejemplo, de Obdulio Varela, de Picasso, por ejemplo, Don Omar Martínez, de un imitador famoso de Carlos Gardel, que fue Ricardo Bonapelch. En fin, hay de alguna manera una intervención de la ficción en la realidad y hay, digamos, una propuesta de relatos que, como todo buen libro de cuentos permite, el lector le puede entrar por donde quiera. Bien, bueno, sin respetar el orden del cuento, por supuesto. Me permito una digresión. El otro día me enteraba o recordaba lo de Don Omar Martínez, el origen de su nombre. Lo fueron a inscribir como Don Omar. Bueno, inscríbale como Don Omar Martínez. Claro, el oficial del registro entendió mal. Bueno, ahí hago una reflexión en un cuento que se llama La entrevista, de la formidable pelea que mantuvo Don Omar con Archie Moore en el Luna Park en 1953, en donde fue derrotado pero no vencido, porque regresa a Uruguay y hay una multitud esperándolo en el puerto de Montevideo, que no llegaba por el vapor de la carrera, sino que llegó por el hidroavión de Causa, que en esa época bajaba en la bahía. Bien, Hugo, una consideración final, ese choque que a veces se da cada 24 de agosto, ¿no?, entre los nostálgicos y los antinostálgicos. ¿Qué hay acá? ¿Nostalgia? ¿Demasiada?
Yo la nostalgia la agoté un poco en mi novela anterior, que es El Club de los Nostálgicos. Aquí, digamos, el componente nostálgico siempre va a existir. Lo que pasa que está en nuestro ADN la uruguayo. nostalgia es como el colesterol. Hay nostalgia buena y nostalgia mala. Es cierto. La nostalgia buena nos sirve para vivir, nos da una cierta vinculación con el pasado, pero es una vinculación sana. Ahora, si vos vivís anclado en el pasado y valorando lo que perdiste y despreciando lo que tenés, digamos, creo que eso es malísimo. Bueno, me apropio de esa frase, ¿no? La de la nostalgia como el colesterol. Muchas gracias, Hugo Burel, autor ahora de esta serie de cuentos El hombre con una sola sandalia. Muy amable como siempre, Gracias por estos minutos.